Bienvenidos a esta edición especial de agosto del 2020 con respecto a la enseñanza de Jesucristo, la razón de la fe, basada en el versículo 19, capítulo 25 del libro de los Hechos. Quien les habla es el pastor Cristian Nartates, uno de los pastores de la Iglesia Cristiana de la Gracia. Hoy antes de compartir esta enseñanza, quisiera invitarles a que puedan estar leyendo el capítulo 22, 23 y 24 del libro de los Hechos para que puedan estar en contexto. Lo que tenemos acá en el versículo 19 es la aparición de la persona de Jesús en todo el capítulo 25. Por esta razón lo he escogido por tener un peso teológico y una profundidad más allá de lo que se puede ver a simple vista. Vemos entonces a Festo, que había heredado la función de gobernador de Félix y quien tenía en su poder o en su custodia al apóstol Pablo ya desde hace más de 2 años. El rey Agripa y Berenice suben a compartir con él y Festo, reunido con ellos, entonces expone el caso de Pablo, pidiendo quizás algún tipo de opinión. Lo que vemos entonces acá en esto es a Pablo fuertemente, muy radical en su posición, exponiendo el mensaje de la fe y de la resurrección de Jesús, y los judíos persiguiendo para matarle, incluso preparando algún tipo de complot para darle muerte. A.W. Tozer dice que las personas que son crucificadas con Cristo tienen 3 marcas distintas. Están mirando solo en una dirección. Número 2, nunca podrán volver atrás. Y número 3, ya no tienen planes propios. Quizás esto nos muestra la realidad de la actitud del apóstol Pablo en medio de todas las dificultades que tenían por delante. Por la conversación entre Festo y Agripa, nosotros tenemos algunos datos importantes. Uno de ellos es que Pablo no se limitaba solamente al tema del perdón de pecados por medio de la fe en Jesucristo, sino que él también conectaba la doctrina de la resurrección de forma íntima con su enseñanza del Evangelio. Entonces vemos a una persona como Festo completamente perdida y lejos de decidir con su autoridad si podía dejar en libertad al apóstol Pablo o lo enjuiciaba, pidiendo algún tipo de opinión y buscando incluso en una entidad superior, ya que el caso lo mueven hacia una entidad superior cuando el apóstol Pablo apela al César. Pero entonces nos muestra este tipo de personas que al ser confrontadas con la realidad prefieren ignorarla, omitirla o hacerse a un lado. Festo pudiésemos agruparlo perfectamente con aquel grupo de personas como Agripa, el mismo Félix y Poncio Pilato. Recordemos aquella escena cuando Poncio Pilato salió de la presencia del Señor Jesucristo preguntándose ¿qué es la verdad? Una vez que Cristo lo había confrontado directamente. Entonces vemos que Festo percibió correctamente que la principal dificultad entre Pablo y sus oponentes judíos se refería esencialmente a la persona de Jesús, especialmente a la cuestión de que se había resucitado o no. Y esto era importante destacarlo porque sí se sabía que Cristo había muerto, que había sido crucificado en una cruz del Calvario, pero lo que se predicaba y lo que el apóstol Pablo enseñaba junto con los demás apóstoles del Señor era que Cristo había resucitado y que ellos habían sido testigos de ese poder de resurrección, lo cual nos debería llevar a la pregunta: ¿cuál es la posición del cristiano en este tiempo y de la iglesia en esta sociedad moderna? Hay una encuesta que se hizo hace 20 años atrás sobre cuál era el versículo de la Biblia más citado y más conocido entre la generación de jóvenes de las universidades. En aquel entonces se reveló en la encuesta que el versículo más conocido era Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. 20 años después se ha hecho la misma encuesta y se ha revelado que el versículo más citado es Mateo 7. No juzguéis para que no seáis juzgados. Esto nos revela que se ha cambiado el conocimiento y apreciación de lo que es verdad absoluta por un relativismo tolerante. En este sentido, hemos visto entonces a pasar al Señor Jesús como ser el único camino y la única verdad, a ser uno de tantos caminos y una de tantas verdades posibles. Hay una historia de unos misioneros que fueron a Japón y, conociendo a un joven japonés que quería aprender inglés, le entregaron el Evangelio de Juan para que lo tradujera a su lengua materna. En poco tiempo este joven japonés se puso muy inquieto y agitado por lo que estaba leyendo y traduciendo. Finalmente estalló con la pregunta: ¿quién es este hombre sobre el que he estado leyendo? ¿Quién es este Jesús? Ustedes lo llaman hombre, pero debe ser Dios. Y esta es la realidad del cristiano y de la iglesia. Cristo es Dios, Cristo es nuestro Señor.
Vemos entonces la centralidad de Jesús en la fe, ya que desde el punto de vista histórico, sin Cristo y su mensaje de resurrección, no tendríamos ni iglesia ni su mensaje se hubiese perpetuado por la eternidad. 1 Corintios 15:3 nos enseña: porque primeramente os he enseñado lo que sí mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Y así como Pablo lo recibió, lo hemos recibido nosotros, y todos los cristianos de todas las edades compartimos el mismo vínculo del conocimiento de la resurrección del Señor. Es nuestro testimonio, es un testimonio que tenemos. En el punto de vista doctrinal es importantísimo, ya que no podemos predicar un evangelio sin el Cristo de la Biblia. Mateo 10:32 nos recuerda: por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Desde el punto de vista de una vida relacional con nuestro Señor, Cristo es nuestra fuente de vida y de poder, ya que no podemos vivir una vida cristiana sin relación con Él. Juan 15:5 nos enseña: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y de cara al futuro, ya que todas las esperanzas cristianas del creyente dependen de la vida resucitada del Redentor y son sostenidas y confirmadas por Él, tenemos la paz, tenemos nuestra seguridad y su compañía. Nuestra paz, Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe nuestro corazón ni tenga miedo. Nuestra seguridad, Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y su compañía, Mateo 28:20. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Consideremos entonces la posición de Pablo, su aparente fragilidad en el momento que estaba viviendo, pero la fuerte convicción que lo mantenía, que era la gracia y misericordia del poder de Dios en él. Esta misma gracia que sostuvo al apóstol Pablo es la que nos sostiene y nos sostendrá a nosotros eternamente por todas las edades. John Newton, el autor del himno Sublime Gracia, un domingo mientras predicaba su mensaje, ya avanzado de edad, débil y casi ciego, dijo fuertemente: Jesucristo es precioso. A lo que volvió a repetir: Jesucristo es precioso. Un joven que estaba a su lado, que era su ayudante y que lo ayudaba a mantenerse en pie, le susurró al oído: predicador, ya ha dicho que Jesucristo es precioso. Newton, casi molesto, se volteó hacia él y le dijo: sí, lo he dicho 2 veces y lo voy a decir de nuevo. Las piedras en el antiguo santuario temblaron fuertemente cuando John Newton dijo por 3ª vez: Jesucristo es precioso. Que Dios bendiga sus vidas en Cristo Jesús.